Bueno, ahora una vez que empecé a grabar, apago la camarita, así se concentran más en lo que escribo. Si necesito en algún momento mover las manos, como me pasó en la clase anterior, prendo de nuevo, pero si no, sigo ahí con la pantalla. Entonces desactivo el video y lo que les voy a pedir es que me digan si ven bien la pantalla donde estoy escribiendo predicados RP. ¿Se ve bien? Sí, 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 se ve. perfecto. Genial, gracias. Bueno, entonces, hoy vamos a seguir con funciones recursivas primitivas y computables. Como les dije la semana pasada, en realidad la teórica ya está, la terminamos. Así que lo que sigue de teórica es algunas funciones que son más complicadas, probar que son recursivas primitivas, las voy a demostrar para que las puedan usar, ¿sí? Todo lo que sea teorema, propiedad, observación, saben que lo pueden usar en un parcial. Lo que está en duda si pueden usar o no son los ejercicios de la práctica o lo que yo pueda dar de ejemplos, pero todo lo que es teórica, eso por supuesto lo pueden usar. Entonces, justamente en estas teóricas que quedan de recursividad primitiva, lo que voy a hacer es probar que ciertas funciones un poco más complicadas de probar son recursivas primitivas para que lo usen. Algo así como les dije el otro día, como armarse una librería de C, o sea, ya tengo la función que me ordena un string que me ordena tal cosa. Bueno, acá vamos a tener ya una biblioteca de funciones que son RP para poder usar. Bueno, dicho esto entonces, definición. Decimos que un predicado, y acá se mezcla un poquito, no es que esto sea parte de lenguajes de primer orden, pero vamos a usar lo que uno sabe de lenguaje, lo que sabemos de lenguajes de primer orden. Entonces, un predicado P, entendiendo un predicado como lo que habíamos visto en el lenguaje de primer orden, un predicado P de K variables, acá directamente ya lo tenemos como interpretado. Un predicado P de K variables es una relación K-área de números naturales. Fíjense que acá todas las funciones que trabajamos son de n a la k en n. Bueno, acá los predicados van a ser relaciones K-áreas de números naturales. Es decir, que el predicado de K variables es una relación incluida en n a la k. ¿Está bien? Una relación K-área de números naturales. Es un conjunto, ¿no? O sea, además de ser por ser una relación, por definición de relación, es un conjunto. Y a los conjuntos se le asignan, o se le asignan, no, se le asocian, mejor dicho, funciones características. En algunas comisiones, en algunos cuatrimestres, hablamos de funciones características en álgebra, en otros no, así que lo voy a definir como si no supiéramos qué es. Entonces, se asocia a cualquier conjunto es esto, se asocia una función a P que llamamos función característica. Función característica de P. ¿Cómo la definimos? La notación que solemos usar es C sub P, que va de n a la k en, denme un segundito, bueno, se asocia una función, a P que llamamos función característica de P. Y la notación que se usa en general es C sub P, C de función característica, que va de nk en el 0, 1. ¿Y cómo se define C sub P de X? Voy a poner así, vectorcito, porque puede ser X1, X2 hasta XK. Esto va a valer 1 si
X si el vector pertenece a P. 0 si no pertenece a P. ¿Está bien? La función característica, más allá de este contexto, se define en otros contextos y uno dice, bueno, P es un subconjunto de n a la k, ¿no? O sea, C sub B de A en algo, donde B es un subconjunto del dominio. Entonces va a valer 1 si el elemento está en el conjunto que está acá en el subíndice, y va a valer 0 si el elemento no está en el conjunto que está en el subíndice. ¿Está bien? Entonces, a los predicados, que son relaciones k-áreas, les asociamos funciones características. Fíjense que esta función característica uno la puede mirar de n a la k en n, sabiendo que igual la imagen va a estar incluida en el 0,1, pero la puedo mirar así. Y nosotros podemos, nosotros definimos lo que es una función RP, entonces nos podemos preguntar si esta función característica es RP o no. Está bien, pues una función que la puedo pensar de nk en n. Entonces, vamos a decimos que P es parcialmente o computable a secas si la función C sub P es parcialmente computable o computable, respectivamente. Y vamos a decir también que P es RP si CP es RP. Fíjense que es un abuso de notación, porque P es un predicado, o sea, una relación, es un conjunto, y nosotros decimos que el concepto de computable, el concepto de recursiva primitiva está definida para funciones, no para relaciones, no para conjuntos, está definido para funciones. Entonces, esto de decir que el predicado es RP o que el predicado es computable es simplemente un abuso de notación, y cuando nosotros decimos eso, lo que estamos queriendo decir es que la función característica asociada es la que es computable o es la que es RP. ¿Ok? ¿Por qué aparece esto? Y porque va a haber muchos problemas que nos va a resultar fácil escribirlos como predicados. Entonces, como nos va a resultar sencillo escribirlos como predicados, ahí entendí. Alguien que me conteste si se escucha bien, por favor. Tenía silenciado el micrófono, no me di cuenta. ¿Me están Sí, sí, escuchando se ahí? escucha. Sí, sí. Perfecto. Se me desconectó el cable de red, perdón, me pasó eso. Bueno, entonces tenemos esto de acá. ¿Para qué sirve esta situación de que aparezcan los predicados? Y porque a veces el problema va a ser fácil presentarlo como un predicado más que como una función. Entonces por eso aparece esta situación. ¿Sí? Pongamos un ejemplo. Ahora, perdón, se dejó de compartir. Sí. ¿Se dejó de compartir? Gracias. Claro, cuando se cortó el cable de red se perdió todo. Ahí va.
ventana. Ahí vamos bien. Ahí Sí, se sí. ve. Genial. Bueno, entonces pongamos un ejemplo. Supongamos que tengo P, los XY, tal que X es menor o igual que Y. Fíjense que no digo dónde viven los XY, porque bueno, en este contexto todo vive en los naturales, o sea que esto es una relación dosaria que está en n cuadrado. Esto que está acá no lo vamos a aclarar en un enunciado, uno lo sobreentiende, ¿sí? Entonces, lo que puede decir el enunciado es probar que P es RP. Ahora, de nuevo, no tiene sentido probar que un predicado es RP, en realidad es un uso de notación para probar que la función característica asociada es RP. ¿Quién sería la función característica acá? Va a ser CP, que va de n en n, tal que CP de XY es igual a 1 si X es menor o igual que y 0 si no. Esto lo que voy a intentar es escribirlo usando funciones que ya hayamos probado que son RP. Es decir, funciones que ya hayan probado algún ejercicio de la práctica anterior a los que aparecen en predicados, que se hayan probado que es RP. Entonces lo que yo voy a decir es que esto vale 1 si, a ver si están de acuerdo conmigo, la resta truncada de X menos Y da 0. ¿Se acuerdan lo que es la resta truncada? Lo ponemos acá. Ejercicio de la guía. La resta truncada que va de n cuadrado en n, tal que x resta truncada y es igual a 1, perdón, es igual a 0 si x es menor o igual que y. Y vale x menos y si x es más grande que y. Esta función es RP y es un ejercicio de la guía que ya deberían, por lo menos estaban en condiciones de hacer, ¿sí? Probar que esta función, que se llama resta truncada, que la usamos mucho, es RP. Entonces, fíjense en lo que escribí en mi ejemplo, digo, esto va a valer 1 si x es menor o igual que y, o sea, 1 si la resta truncada entre x e y me da 0. Y va a valer 0 si, ¿qué puedo escribir? Si la resta truncada entre x e y es distinto de 0. Y entonces ahora estoy muy tentada a usar otra función que vamos a usar mucho, que también aparece como ejercicio de la práctica, que es la función alfa. La función alfa de n en n, o sea, ejercicio de la guía, es tanto el de la resta truncada como el de la función alfa. Alfa de x vale 1 si x es 0, 0 si x es distinto de 0. Esta función es RP y es otro ejercicio de la práctica que espero que se hayan topado con esto. Entonces, pensando en eso, digo, bueno, CP de XY, sigo acá, y fíjense cómo escribo el desarrollo, vale 1 si la resta truncada entre X e Y vale 0. Y vale 0 si la resta truncada entre X y Y no es 0. Me dice, bueno, está servido para que escriba esto, ¿no? Entonces lo bueno es que ya logré escribir la función característica CP, la pudimos escribir como alfa compuesta con la resta truncada. Fíjense que a CP le ingresan dos variables, a la resta truncada también, entonces está todo bien. Y ahí tenemos un ejemplo donde pasa esto. Entonces, bueno, ¿cómo rematamos el ejercicio? Ponemos como alfa y resta truncada SRP por ejercios de la guía. En un parcial lo pueden usar, no sé, lo vamos a aclarar en el ejercicio. El ejercicio del parcial va a decir qué funciones pueden usar. Ejercicios de la guía. Entonces, CP es RP por composición de funciones RP.
entonces el predicado P es RP, porque la función característica asociada es RP. Bueno, si no hay dudas, sigo. Si no, me interrumpen y me dicen, sí. Teorema. 1. Si P y Q son predicados parcialmente computables o computables, entonces vamos a ver que no P y P y Q son parcialmente o computables. Algo me deberían haber preguntado. P y Q son RP. En el teorema anterior que vimos, fíjense que... no dije nada. No. Hicimos la definición, está bien. Bueno, acá no dije nada, perdón. Teorema. Si P y Q son predicados parcialmente computables, entonces no P y P y Q son parcialmente computables. Si P y Q son RP, no P es RP, P y Q es RP. Un comentario con esto. Porque estamos haciendo muchas veces abusos de notación, hay que entender por el contexto a qué nos referimos. Si P y Q lo estamos mirando como predicados propiamente dichos, tiene sentido que pongamos un I, ¿no? Pensemos en lógica de primer orden. Si pensamos que son predicados, tiene sentido que pongamos un I. Si lo pensamos como relaciones, es decir, como conjuntos, el I no tiene sentido. Tendría que ser una intersección. ¿Está bien? Entonces, cuando escribimos el I ahí como un abuso de notación, estamos pensando en predicados para que nos ayude todo lo que uno sabe de predicados. Y fíjense que tiene asociada una función característica que devuelve 0, 1, que es, en este caso lo podemos pensar como una función asociada que devuelve un verdadero o falso, ¿sí? Bueno, vamos a demostrar esto. Bueno, 1. Voy a mostrar 2. Si P es RP, entonces la función característica asociada a P es RP. ¿Sí? Entonces yo defino C de no P, que va de los naturales en los naturales, tal que C de no P de X, en realidad N a la K, porque en realidad P nunca puse ahí, P es un predicado con ariedad K. Para que uno pueda hacer el I de dos predicados, los dos predicados tienen que tener la misma ariedad, ¿ok? Entonces, así, para hacerlo genérico, supongamos, si quieren, uno le puede poner PK y QK son predicados, entonces no PK, ¿sí? Si no tienen la misma ariedad, no va a tener sentido ponerle el I. Este K que le estoy poniendo no es necesario, se entiende por contexto. Se los pongo, en todo caso, para que quede más claro, pero después no lo vamos a seguir poniendo. Defino seno PK de un vectorcito X. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Esto va a devolver 1 si X pertenece a no P. ¿Está bien? Entonces va a valer 1 si X no está en P. Y va a valer 0 si X está en P. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto, ¿a qué es igual? A justamente alfa de CP de X. Por lo tanto, C de no P lo puedo escribir como alfa compuesto con CP.
no es la única manera de hacerlo. A medida que vayamos avanzando, se van a dar cuenta que hay muchas formas de escribir. Podría haber escrito C de no P como la función constante 1 resta truncada CP, por ejemplo, y funcionaría bien igual. O sea, así como hay muchas maneras de encarar la resolución de un problema, había un algoritmo, diferentes algoritmos que uno puede implementar. Bueno, acá es lo mismo. Yo esto lo podría haber hecho de otra forma. Bueno, y acá como alfa es RP por ejercicio de la guía y CP es RP por dato. Entonces, C de no P es RP por composición de funciones RP. Entonces, no P es RP. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? En este caso, María Laura, ¿el alfa qué sería? Lo escuché muy bajito. ¿Cómo? En este caso, ¿el alfa qué sería? El alfa es la función, ahí te lo levanto. Espera. Es la función esta, la que devuelve 1 cuando x vale 0 y devuelve 0 cuando x es distinto de 0. Vuelvo para acá. Fíjate que se pega a devolver 1 o 0. Entonces, si devuelve 1, me lo convierte en 0. Y si devuelve 0, me lo convierte en 1. ¿Sí? Sí, perfecto. Bien. Voy a hacer esta en particular y después las demás se las voy a dejar de tarea. En el 1, fíjense que si uno quiere probar computable, es lo mismo, ¿no? Porque si PK es parcialmente computable o computable, entonces eso quiere decir que CPK es parcialmente computable o computable. Entonces, yo puedo escribir C no P igual alfa compuesta con CP. Hasta ahí es lo mismo que lo de arriba, digamos, el análisis que tengo que hacer es el mismo. Lo que cambia es el remate, porque acá lo que yo voy a tener es que alfa es RP por ejercicio de la guía. Y si es RP, por teorema que vimos la semana pasada, entonces es computable. Y CP sabemos que es computable, bueno, o parcialmente computable, ¿está bien? En este caso, es computable o parcialmente computable por dato. Por lo tanto, C de no P es, C sub no P es parcialmente computable por composición de funciones computables. Sí, entonces ahora va a haber un montón de teoremas que yo voy a ir enunciando, donde los voy a enunciar para funciones computables y para funciones RP. Yo los voy a probar para funciones RP, se los voy a dejar de tarea para computable. Y, y bueno, lo que cambia siempre es esto mismo que hice acá. ¿Se entiende? Bueno, entonces ahora vuelvo a RP, pero con lo otro. P y Q, RP. Entonces C sub P y C sub Q es RP. C de P y Q, que va a ir de NK en N, C de P y Q en un X, esto tiene que devolver 1 si X está en P intersección Q y 0 si no.
¿Está bien? O sea, tiene que devolver 1 si está en la relación P y si está en la relación Q. Bueno, ¿y cómo podemos pensar esto? Bueno, entonces lo que puedo pensar es que C, P y Q de X lo puedo escribir como CP de X por CQ de X. ¿Por qué? Porque si están los dos, ambos van a devolver 1 y el producto 1 por 1 da 1. Y si alguno de los dos da 0, el producto va a dar 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, nos queda que C, P y Q es igual al producto compuesto con CP por CQ. Este RP por ejercicio de la guía. CP y CQ, RP por dato. Entonces, C de P y Q es RP por composición de funciones RP. Queda de tarea hacerlo para parcialmente computables. ¿Vamos bien? Bueno, un corolario, que este sí queda de tarea, fíjense. Lo que dice es que si P y Q son parcialmente computables, entonces P o Q y P implica Q son parcialmente computables. 2, si P, Q son RP, entonces P o Q y P implica Q son RP. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Perdón, Buenísimo. ¿qué sería la implicación entre los predicados? O sea, Ahí es donde pienso que son predicados. Entonces es P implica Q como predicados. Como predicados vistos en lenguaje de primer orden. O sea, yo quiero que eso sea verdadero cuando la implicación es verdadera, ¿no? Si uno lo piensa, y ahí el pensarlo como predicado, lo que me permite es pensar que esto es lo mismo que no P o Q, es equivalente a esto. ¿Sí? O sea, así como nos pregunta, o sea, así como uno dice, ¿y qué es el O de dos relaciones? Porque si uno piensa que es el O de dos relaciones, tampoco tiene sentido, ¿no? Si lo pienso como relaciones, son conjuntos. ¿Qué es el O? Bueno, si lo estoy pensando como predicados y me quedo pensando en lo del lenguaje de primer orden, lo entiendo, ¿no? Que es el y, el implica. Ahora, cuando eso se interpreta, porque acá el predicado está interpretado como una relación en N, en los naturales, bueno, es la interpretación de eso en los naturales, ¿está bien? O sea, y entonces uno diría, así como el y lo pude pensar como un por, el o se puede pensar
no sé, como el máximo o como algo que tenga a mano que me sirva. Y él implica, una vez que ya tengo el no y el o, puedo usar eso. ¿Quedó contestada con esto la pregunta? Si no, síganme hasta que se entienda. Sí, sí, gracias. Bien. Bueno, vamos con otro teorema. ¿Qué dice? Tengo sean H y G, funciones que van de nn en n, funciones voy a poner acá asterisco. Y sea CP n a la n en n, la función característica de un predicado P asterisco. Entonces, la función f que va de n a la n en n, tal que f de x1, x2, x3, xn es igual a g de x1, x2, xn si x está en P y h de x si x no está en P. Entonces la función f es asterisco. Todos los lugares donde puse asterisco, ¿sí? La idea es que asterisco o es parcialmente computable o RP. O sea, en todos los lugares donde dice asterisco ponemos RP, o en todos los lugares donde dice asterisco ponemos parcialmente computable, o en todos los lugares donde dice asterisco ponemos computable. ¿Se entiende? Para no escribir dos veces lo mismo. Yo voy a hacer la demostración para RP. Paso 1, que asterisco sea igual a RP. Bueno, ¿cómo podemos pensar en demostrar que esta función f es RP? Fíjense, yo puedo decir f de x da g de x si x pertenece a P. Entonces lo que puedo pensar es, como estoy en RP, CP es RP. Entonces puedo usar CP que es RP. Si la función CP en X devuelve 1, quiere decir que X está en P y en ese caso tiene que dar G. Entonces puedo poner acá el producto de estas dos. Si X está en P, CP de X va a devolver 1 y entonces va a devolver G. Si X no está en P, CP de X va a devolver 0 y entonces en principio con lo que escribí hasta acá devuelve 0. Entonces lo que puedo hacer es le sumo H de X por qué cosa. Perdón, le sumo por alfa de CP de X. ¿Sí? Porque acá, si está en P, CP devuelve 1 y el alfa hace que devuelva 0, entonces esto se va. Si no está en P, CP devuelve 0, alfa devuelve 1, entonces esto devuelve H y esto devuelve 0. Y ahí nos da exactamente lo que queríamos. Ahora tengo que ver si efectivamente lo pude escribir como composición. Y esto fíjense que me quedó la suma compuesta con quién? Con el producto compuesto con G por CP. Y todo esto
por el producto compuesto con H por alfa compuesto con CP. Siempre les vamos a pedir en los parciales que no escriban directamente la composición, porque cuesta al principio acostumbrarse a escribir esta composición que estoy marcando acá con la flechita roja. Siempre escriban el paso a paso, ¿no? Escriban primero esto y después pasan al otro, cosa de que si se equivocaron en el último renglón y esto está bien, nosotros podamos rescatarlo, ¿está bien? Si escriben directamente lo que está en la flecha y está mal y no vemos todo el procedimiento, no podemos rescatar nada. Es importante que vayan mostrando el paso a paso de cómo van construyendo. Y bueno, después digo que la suma es RP por ejercicio de la guía. El producto también es RP por ejercicio de la guía. Alfa es RP por ejercicio de la guía. Y por otro lado tenemos que G, CP y H son RP por dato. Por lo tanto, F es RP por composición de funciones RP. ¿Sí? Perdón, esto no lo Sí. entendí muy bien. Igual creo que no entendí muy bien el teorema directamente. Volvemos. Ahí, a ver si ahí se ve todo. El teorema dice, si yo tengo H y G, funciones RP, y CP, la función característica de un predicado PRP, entonces esa función F definida de esa manera es RP. ¿Se entiende lo del asterisco o eso hizo lío? O sea, la relación entre F y CP no la veo bien. Va y P. O sea, acá esto del enunciado lo podría ver, esto se puede, la F, se puede escribir así o, si no es eso, me volvés a preguntar. La F, esta que está acá, fíjense que uno la puede escribir como G de X si CP de X da 1 y H de X si CP de X vale 0. Decir lo que está acá y decir esto es lo mismo. ¿Está bien? Sí, sí, creo que sí. O sea, Entonces, si está o no está en CP, te lo manda a una función o a la otra. Pero la principal es como CP. estoy definiendo la función f a partir de GH y el predicado P. Entonces, la función f vale la función g si x está en el predicado P. Y vale la función h si x no está en P. Así Perfecto. está definida la función. Dicha de otra forma es si CP de x vale 1, devuelve g. Si CP de x vale 0, devuelve h. Gracias, profe. ¿Sí? A ver, hagamos un ejemplo, a ver si se entiende con el ejemplo. Vamos que me dan f de n cuadrado en n, tal que f de x y vale x más y si x es menor o igual que y x por y si x es mayor que y. Probar que f es RP. Entonces la idea de este teorema es, para no tener que hacer todo tan a mano, aprovechar el teorema que acabamos de ver. ¿Y cómo podemos aprovechar el teorema que acabamos de ver? De esta manera. Sabemos que la suma de n cuadrado en n, tal que suma de x y igual a x más y, es RP.
sabemos que el producto de n cuadrado en n, tal que prod de xy es igual a x por y, es RP. Sabemos que CP de n cuadrado en n, tal que CP de xy vale 1 si x es menor o igual que y 0 si x es mayor que y, es RP. Esto lo sabemos, estos dos lo sabemos por ejercicio de la guía, y este porque lo hicimos hace un rato, ¿no? Me estoy chequeando, sí, este lo hicimos hace un rato. ¿Está bien? Entonces, teniendo estas tres, lo que me queda es que f de xy la puedo escribir como suma de xy si xy está en P. Producto de xy, sí, no. Por lo tanto, por teorema anterior, f es RP. ¿Por qué? Porque la pude escribir como una función partida, donde en el primer renglón tengo una función RP, en el segundo renglón tengo una función RP, y el predicado que estoy usando para separar si voy al primer renglón o al segundo renglón es RP. ¿Está bien? Sí, sí, perfecto. Ahora lo que queremos es generalizar un poco esto. ¿Sí? A ver. Generalizar este teorema un poquitito si la función es partida, pero por más funciones. A ver. Teorema. Tengo sean G1, G, K, H de NN en N, funciones asterisco, de nuevo con función asterisco quiere decir son RP o computables o parcialmente computables, y P1, PK, predicados predicados enearios, asterisco, o sea, con la misma propiedad que las funciones, o son todos RP o son todos computables, y defino f de, vamos a poner f de n a la n en n, vamos a poner acá entonces, si vamos un poco menos, entonces, si la f está definida de la siguiente forma, fíjense cómo la vamos a definir. G1 de x, si x está en P1. G2 de x, si x está en P2. GK de x, si x está en PK. H de x en otro caso. Para que esto esté bien definido, hay que, entonces, yo lo que quiero probar es que esta función es asterisco, ¿no? O sea, si todos los demás eran RP, esto es RP. Si todo lo demás era computable, esto es computable. Para que esto esté bien definido, me falta aclarar algo. Se dan cuenta que si yo no aclaro algo, la función f no va a estar bien definida.
y me gustaría que me digan qué tengo que aclarar para que la función esté bien definida. Que los predicados sean disjuntos. Perfecto, que los predicados sean disjuntos 2 a 2, porque si X puede estar en P1 y en P2, no vamos a saber qué hago, devuelvo G1 o devuelvo G2, entonces eso haría que la función esté mal definida, con lo cual lo que necesitamos es que estos predicados son M-arios y vamos a sacar acá, ay, no, agarré mal, esta es la gomita, sí. Entonces, pongo el entonces acá y agregamos que lo que necesitamos es que los predicados sean disjuntos 2 a 2, obviamente sí es distinto de J. Si tenemos eso, ahí sí la función está bien definida y podemos decir que esta función es RP o computable o parcialmente computable según corresponda. Escribo la demostración, ¿sí? O sea, estaba pensando entre dejárselas de tarea o escribirla. Pero bueno, ahora escribámosla. Van a ver que es muy parecido a la anterior, o sea, voy a escribir, esto es G1 de X por CP1 de X más G2 de X por CP2 de X más GK de X por CPK de X, hasta ahí igual que lo anterior, y ahora lo que me falta es decir, esto tiene que dar H de X si no pasa nada de lo anterior. Entonces, ¿cómo puedo decir esto? Y esto sería por, lo voy a borrar porque va a quedar, vamos a poner, es largo el último término, entonces más, yo quiero que devuelva H de X si no se cumple P1. Si no se cumple P2. Si no se cumple PK. ¿Está bien? Esto para que no sea tan largo de escribir, uno puede escribirlo de esta manera. Esto es sumar desde J igual 1 hasta acá, GJ de X por CPJ de X, más H de X por la productoria de alfa de CPJ de X con J desde 1 hasta acá. ¿Sí? Para que sea un poco más corta la escritura. ¿Está bien? Y esto sí se puede escribir como composición, porque la cantidad de sumas que yo tengo, por ejemplo, acá, esta sumatoria, ¿sí? ¿Cuántos términos tiene? Tiene K términos, con lo cual tiene K-1 sumas. Ese K-1 no depende de dónde estoy evaluando. Vieron que eso lo hablábamos el otro día. Yo no puedo decir que una función la escribí como composición de otra si digo que f de x es la composición de g x veces. Y no, ahí estoy haciendo trampa. Eso no es escribirlo como composición. Acá sí. ¿Por qué? Porque no importa dónde evalúe, siempre la suma la compongo para la primera sumatoria K-1 veces y después una vez más la compongo para el producto entre H y K-1 productos de alfa compuesta con CPJ. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, espero que sí. Ahora vamos a ver otras funciones RP, otros predicados RP, otras funciones RP que son importantes y nos va a ser útil para hacer ejercicios. Entonces, bueno, vamos con otras funciones. Teorema. Vamos a poner CAF
que va de n a la n más 1 en n, una función asterisco, o sea, puede ser computable o RP. Entonces, 1, la suma acotada sub f, que va de n a la n más 1 en n, tal que suma acotada sub f de x1, xn, y. Esto es igual a la suma desde k igual 0 hasta y de f de x1, xn, k. Es asterisco. Está bien, con el asterisco lo que quiero decir es que si es parcialmente computable, entonces esta va a ser parcialmente computable. Si esta es RP, entonces esta va a ser RP. Y análogamente, esto se llama suma acotada. Esta función se llama suma acotada sub f. Y 2, vamos a definir lo que es la productoria acotada sub f. En vez de una sumatoria, lo que va a tener es la productoria. Fíjense una cosa, acá la suma acotada, miremos la suma acotada, uno no puede decir que la escribo como composición de sumas. ¿Por qué? Porque si yo dijera que quiero escribir como que sumo la f, ¿cuántas veces? I menos un veces, pero i es la variable donde la estoy evaluando. Entonces no es como la sumatoria que escribí antes, que no importa dónde evaluaba la función, siempre la cantidad de veces que sumaba era la misma. Ven acá, acá la función la evalúo en x, x1, x2, x20, y k, ¿sí? No tiene que ver con dónde evalúo la función. K era un dato que era la cantidad de funciones g que tengo. No tenía nada que ver de dónde evalúo la función. O sea, la cantidad de veces que estoy sumando no está vinculado a dónde evalúo la función. Sin embargo, acá, suma acotada sub f, justamente, ¿hasta dónde llega la sumatoria? Hasta la y acá donde estoy evaluando. ¿Se ve? A ver, voy a poner, parece que la i que me quedó es diferente. O sea, esta i que está acá es la misma que está acá. Esta i que está acá es la misma que está acá. ¿Se dan cuenta? O sea, la cantidad de veces que sumo, la cantidad de veces que multiplico, está vinculado a dónde evalúo esas funciones. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas? Bueno, entonces por composición ya estoy dando la pauta de que no lo voy a poder hacer, y si no lo puedo hacer por composición, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con un esquema recursivo. Voy a probar también el caso RP. Entonces vamos con la suma acotada. Supongamos que tengo suma acotada sub f y voy a hacer el abuso de notación de a x1, x2, xn, llamarlo así con el vectorcito, o sea, escribir esto es un abuso de notación porque es un abuso de notación porque esto es distinto que esto. ¿Está bien? El abuso de notación es que estoy
con esto estoy queriendo llamar a eso, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacerlo por esquema recursivo, por lo cual acá tengo que poner un 0. Y bueno, cuando y vale 0, ¿qué me tiene que devolver? Cuando y vale 0, me tiene que devolver la suma desde 0 hasta 0 de esto. La suma desde 0 hasta 0 es f de x1, x2, xn, 0. Esta quiero, acuérdense de los esquemas recursivos, que sea una h de x. Después veo cómo defino la h. ¿Sí? Ahora bien, tengo que ver suma acotada su f de x y más 1. ¿Esto qué va a hacer? Va a ser sumar desde k igual 0 hasta i más 1, f de xk. Y esto es lo mismo que sumar desde k igual 0 hasta i, f de xk, más f de x y más 1. ¿Está bien hasta ahí? Notemos que esto es justamente la suma acotada a su f de xy más f de x y más 1. Ahora esto es lo que nosotros queremos que sea una g de x y suma acotada a su f de xy. Y para eso vamos a tener que definir la g y la h. Díganme si hasta acá hay alguna duda, porque ahora voy directo a definir la g y la h, que es lo único que nos falta para que esto quede bien demostrado. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo defino h? Defino h, una función que tiene n variables, tal que h de x es f de x 0. Entonces, h es f compuesta ¿con quién? Con pi1 por pi2 por pi(n) por 0, no sé, compuesta con pi1. Acá da lo mismo lo que ponga. 0 compuesta con pi1, 0 compuesta con pi2, da igual. Entonces, ahora, todas estas que pusimos acá, pi1, pi2, pi(n), 0, pi1, son iniciales. Si son iniciales, por definición son RP. F es RP por dato. Entonces, H, RP por composición de funciones RP. ¿Sí? Ah, bien, yo no quiero que salgan de la clase diciendo que no entendieron nada. Si no se entiende algo, por favor, pregúntenme. Ya perdí 6 alumnos. Por favor, eran 33, ya son 27. ¿Qué pasó? ¿Vamos bien? Sí, creo que va bien. Sí. Bueno. Sigo entonces. Ahora me falta definir la G. ¿Sí? Necesito ahí con que vea esto, miren, para que se entienda, con que vea esto solo, me alcanza para definir la G. ¿Por qué? Ahora defino G. G n a la n más 2 en n, tal que G de x y z es ¿qué cosa? Es z más f de x y más 1. Bueno,
Una vez que hice esto, ahora ¿cómo la escribo como composición? Esto es, entonces, la G vendría a ser la suma compuesta con Z, no es pi3, porque ¿cuántas variables tenemos acá? Z es pi n más 2 por F compuesta con pi1 por pi n por el sucesor compuesta con pi n más 1. Y ahí está. Entonces lo que tenemos acá es los pijotas y el sucesor son iniciales, entonces por definición RP. La suma es RP por ejercicio de la guía. F, RP por dato. Por lo tanto, G es RP por composición de funciones RP. Entonces, suma acotada sub F es RP por esquema recursivo 2 de funciones RP. O sea, ahí estoy escribiendo con pocas palabras, ¿no? Pero con que ustedes lo escriban así está bien. Básicamente la suma acotada sub F es RP porque se puede escribir a partir de un esquema recursivo 2 de las funciones G y H que demostramos que son RP. ¿Está bien? Yo les voy a dejar de tarea la productoria, pero para que se sienten a mirar bien a ver si entendieron la sumatoria. ¿Qué es lo que va a cambiar en la productoria? ¿Alguien se anima a decirme qué es lo que va a cambiar? Bueno, en la productoria lo único que va a cambiar es la suma por el producto. ¿Sí? O sea, fíjense cuando lo hagan que lo único que les debería cambiar es la suma por el producto. Después todo lo demás es análogo. ¿Sí? Entonces, el 2 queda de tarea. Voy a anunciar un teorema muy parecido a este. O sea, si uno lo mira distraído y rápido, y quizás hoy, que es el primer día que estamos viendo esto, va a parecer lo mismo, pero dice, si f va de n en n, función asterisco, o sea, RP o computable o lo que corresponda, entonces 1, la suma acotada su f de n en n, tal que suma acotada su f de x es igual a la suma desde k igual 0 hasta x de fk es RP o computable o lo que corresponda. Y la productoria acotada su f de n en n, tal que productoria acotada su f de x es productoria desde k igual 0 hasta x de fk, bueno, es asterisco. La demo, la dejo de tarea, la demo es absolutamente análoga, la única diferencia es que en vez de usar un esquema recursivo 2, se usa un esquema recursivo 1. Está bien porque es una función de una variable. Sí, lo enuncio para que en los ejercicios, si necesitan una productoria acotada o una sumatoria acotada de una variable, lo puedan usar, ¿sí? Y por favor, háganlo, esto que dejo de tarea es muy parecido a lo que hicimos recién, lo único que en vez de tener un esquema recursivo 2, tengo que usar un esquema recursivo 1, ¿sí? ¿Dudas hasta acá?
Les veo las caras, entonces no sé si vamos bien, si están muy perdidos. A ver, hagamos un ejemplito. ¿Iban a preguntar algo? Bueno, sea Q de n en n, tal que Q de n es la suma de los primeros n pares. Probar que f es RP. Hay un tema con estas funciones. Habíamos charlado el otro día que si la función es RP, tiene que estar definida en todo el dominio, porque por definición una función es RP si es una función inicial o se obtiene aplicando finitas operaciones válidas a funciones iniciales, ya sea esquemas recursivos o composiciones. Con lo cual, como se obtiene a partir de funciones iniciales que son totales, que su dominio es todo n o n a la k, las funciones RP tienen que ser totales, su dominio tiene que ser todo n o n a la k. Entonces uno mira una función como esta que dice Qn representa la suma de los primeros n pares. Si yo digo Q de 1 es la suma del primer número par, el primer número par es 0, entonces me da 0, ¿no? O sea, si yo pienso Q de 1 es la suma del primer par, da 0. Q de 2 es la suma de los primeros dos números pares, da esto. Ahora, si yo pienso Q de 0, ¿quién es? ¿Qué quiere decir sumar los primeros 0 números pares? Y no nos vamos a meter en una discusión filosófica de qué sería, que estaría representando sumar 0 números pares, porque si somos concretos, uno dice, no tiene sentido, quiero sumar 0 números pares, no, me tenés que decir una cantidad de números que querés sumar, si no, no tiene sentido lo que me están diciendo. Entonces, esta función, si uno piensa lógicamente en un problema práctico, y la verdad que me interesa definida desde desde n igual a 1, para n igual a 0 no tiene sentido. Pero como yo quiero probar que es RP, aunque Q en 0 no tenga ningún tipo de sentido, ¿sí? Algún valor le voy a dar. ¿Está bien? Entonces, si el enunciado no aclara, si el enunciado aclara, nada que decir. Si el enunciado no aclara y no tiene sentido, o sea, decir qué quiere decir sumar, o sea, cuántas palabras de longitud, no sé, 0 hay sin unos consecutivos, no tiene sentido la pregunta. Bueno, si el enunciado no aclara cuánto vale Q de 0, como en este caso, le ponen el valor que más les guste. ¿Cuál es el valor que más me gusta? Y el que me quede después de armar la función. Está bien, si no me impone nada el enunciado, aprovecho y pongo lo que me conviene. Si me conviene que Q en 0 valga 10, y pongo que Q en 0 valga 10. Total, no tiene ningún sentido lo que valga Q de 0. ¿Me expliqué? Estuve un poco latosa. Bueno, entonces teniendo en cuenta esto también hay muchas maneras de hacerlo. Voy a hacerla una en particular. Entonces, bueno, en general cuando doy este tipo de clases, eso es como lo interesante que sea presencial, los invito a que me digan formas de hacerlo, a ver de qué forma lo harían, y en general intento mostrar más de una si es que me proponen más de una, ¿no? En este caso, haciendo virtual es más difícil hacer eso, entonces voy a poner una que se me ocurre a mí, que es esto, a ver, sumo desde k igual 0, 2n menos 1, 2n menos 1, k par de k. O podría hacer esto, ¿sí?
Bueno, hay una forma más fácil de hacerlo, pero voy a hacer esta forma más complicada porque me permite mostrarles algo. Una forma más fácil que en general me sugieren, ¿cuál es? A ver si me sugieren alguna. Bueno, entonces dejo que la piensen ustedes la otra forma de hacerlo y vamos con esta. Bueno, a ver, que está bien esto que escribí, tiene sentido. A ver, Q de 0 tengo un problema, porque si yo miro esto, Q de 0 me estaría dando la suma desde 0 hasta menos 1. Si se acuerdan la definición de NUT que vimos en álgebra, si la sumatoria va de 0 a menos 1, devuelve 0. Devuelve el neutro porque no, siempre tiene que ser más chico el de abajo que el de arriba, tiene que ser menor o igual el de abajo que el de arriba. Entonces, si el de abajo es más grande que el de arriba, por la definición que da NUT, es que esto por convención devuelve 0. Entonces, en ese caso estaría dando 0. Q en 1, la suma iría desde 0 hasta 1, ¿no? Y desde 0 hasta 1, ¿qué sería? A ver, Q en 1 me estaría dando la suma desde k igual 0, 2 menos 1, 1, k, par de k. O sea que esto me devuelve 0 más 0, porque me da más 1 por par de 1, que 0 devuelve 0, está bien. Si yo pienso en Q de 2, lo que me va a devolver es desde 0 hasta 3, k par de k. Entonces esto va a dar 0, 1, 2, 3. ¿Qué es lo que está pasando? Está sumando hasta 2n menos, o sea, uno a priori quizás podría pensar que debería sumar hasta 2n, pero porque se olvida que el 0 es par. Entonces, por eso es que hay que sumar hasta 2n menos 1. Y como va agrupando de a 2, cuando me da esto me va a dar 0 por par de 0, ¿no? Más 1 por par de 1. Más 2 por par de 2. Más 3 por par de 3. Entonces siempre me va a dar intercalado, que este da 0, este da 0, porque el de los impares va a dar 0, el de los pares va a dar 1, y me va a ir sumando los pares. ¿Estamos? Siempre que transformen la función dada, porque fíjense que en el enunciado decía sumar los n primeros pares, y yo ahora lo traduje en una sumatoria, bueno, es importante explicar por qué esto es lo mismo que el enunciado. Lo puedo explicar con algunos ejemplos si es algo sencillo, si no es tan sencillo, si hicieron algo muy raro, van a tener que demostrar que es exactamente lo mismo que lo que dice el enunciado. Bueno, una vez que hice esto, entonces, ¿cómo lo puedo escribir? Fíjense que lo que puedo pensar es, defino f de n en n, tal que f de k es k por par de k. F es el producto de ¿quién? De pi1 por la función par. Producto y función par son RP por ejercicios de la guía. Pi1 es inicial, entonces es RP. Por lo tanto, F es RP por composición de RP. ¿Sí? Ahora bien, entonces, Qn es la suma desde k igual 0 hasta 2n menos 1 de f de k. Y esto, a mí me gustaría decir que es la suma acotada, su f, pero acá no tengo que poner n, ¿no? Acá tengo que poner 2n menos 1. Acá hay un problema, porque si
digamos, no hay problema que yo acá escriba que esto es la suma acotada a su f de una función, no sé, de una h de n, ¿sí? Y entonces, si yo escribo eso, y Q entonces vendría a ser suma acotada su f compuesta con h. Entonces, la suma acotada su f es RP si f es RP. Como la f es RP, por teorema visto en clase, por teorema que vimos recién, la suma acotada su f es RP. Necesito probar que h es RP para poder decir que Q es composición de RP. El tema es que si en la h tengo una resta, la resta no es RP. Tendría que transformarla en una resta truncada. Y la resta truncada no es exactamente lo mismo. Entonces tengo que ver qué es lo que pasa. ¿Está bien? Si n es distinto de 0, 2n es mayor o igual que 2, entonces 2n menos 1 es mayor o igual que 1, que es mayor que 0. Entonces, en ese caso, 2n menos 1 es exactamente lo mismo que la resta truncada, si n es distinto de 0. ¿Está bien? Si n es igual a 0, claramente 2n menos 1 no es lo mismo que esto, porque esto da menos 1 y esto da 0. Entonces, básicamente, cuando nosotros reemplazamos una resta por una resta truncada, en el caso de que no sea lo mismo, hay que ver si en el resultado total nos queda lo que queríamos que nos quede, ¿sí? Bueno, entonces, el único caso que puede dar raro es el 0, pero justo para nosotros el 0 era un valor donde podíamos inventar lo que quisiéramos porque total daba igual. Si no fuera el caso y en 0 tiene que dar 1 y después de hacer todo a nosotros en 0 nos da 10, lo que vamos a hacer es no vamos a tirar toda la basura, vamos a dejar lo que hicimos y emparcharemos lo que pasa en el caso n igual a 0. ¿Sí? Quizás quede claro cuando eso ocurra y lo hagamos en un ejemplo, o también lo podría hacer ahora. Bueno, vamos hasta acá, sigamos con esto. Entonces, h la defino de n en n, defino h de n en n, tal que h de n es 2n resta truncada 1. O sea que h, ¿quién es? Es la resta truncada compuesta con la suma de pi1 por pi1, ahí estoy haciendo el 2n, y todo esto esto es la resta truncada de 2n con 1. El 1 lo puedo escribir como la función constante o como el sucesor de 0. ¿Y por qué conviene hacerlo de diferentes formas? Y porque si la función constante me dicen que no si no me dicen en el enunciado que la función constante la puedo usar, que es un ejercicio de la guía, si la uso tengo que demostrar que es RP, pero el sucesor, el 0 y pi1 lo puedo usar siempre porque son iniciales, entonces tiene esa ventaja, ¿ok? Entonces, bueno, acá lo que tenemos es las funciones iniciales, el sucesor, el 0, inicial, entonces RP. Suma y resta truncada, RP por ejercicio de la guía. Entonces, H es RP por composición de funciones RP. Por composición de funciones RP. Y Q, que nos quedó suma cotas su F compuesta con H, es RP, pues suma acotada su F es RP, pues F es RP, y por teorema de la práctica queda, por teorema de la teórica queda RP y H es RP. Pues suma acotada es RP, pues F es RP y es una suma acotada.
H es RP, ya lo vimos recién. Entonces, Q es composición de funciones RP. ¿Está bien? Entonces, de esa manera nos quedó esto. Pero acá es donde uno dice, ay, en 0 me podría haber quedado cualquier cosa. ¿Qué pasó en 0? ¿Anda bien? En n igual a 0. ¿Anda bien? ¿Por qué? Pregunto si anda bien. Porque cambiamos la resta por la resta truncada, ¿no? Cambiamos resta por resta truncada y no era lo mismo. Por eso había que fijarse. Bueno, nos fijamos. A ver, ¿qué es lo que pasa? Si yo me fijo, Q en 0 es la suma acotada su F de H en 0. O sea que esto es la sumatoria desde K igual 0, desde K igual 0 hasta H de 0 de F de K. H me olvidé que era. H era 2n resta truncada 1. Entonces, cuando n valga 0, 0 resta truncada 1 me da 0. O sea que esto me da K igual 0 hasta 0, F de K. O sea que esto me devuelve F de 0. ¿Sí? Y F, también me olvidé que era, donde tenemos la F. F era K por par de K, o sea que F de 0 me va a dar 0. Como en este ejercicio, podía devolver cualquier cosa en 0, por lo que ya expliqué. En n igual 0, listo, estoy feliz, ya está. Sí. ¿Qué pasaba si quería que devolviera otra cosa? No sé si lo voy a hacer ahora o lo hago en otro momento. ¿Vamos bien hasta acá o están a punto de desmayarse? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Hicieron algo de la práctica de funciones RP? Poco. Una consulta. Sí, Este se se podría haber escucha hecho muy, con muy bajito. Sí, ahí se escucha mejor, ahí se escucha mejor, sí. con la sumatoria acotada del producto entre 2 y el número que queremos, n, por ejemplo. Ahí voy. Espera que vuelvo a la otra pantalla, así me dictas. Ahí voy, ¿eh? Quiero otro color y no me está dejando elegir. Ahí está. Otra forma. Me decís escribir QDN como La las, sumatoria acotada sí, desde K igual 0, hasta n sí, del producto sí, entre, sería la constante de 2 sí, y por n, K. no, y k, claro. Sí, eso, viste, cuando dije, estaba esperando que me dijeran otra forma que es más fácil, es esta. Hay un problemita acá. No me vas a estar dando los primeros n pares, ¿no? Porque si yo digo q de 2, me tendrías que dar 0 más 2, ¿no? Acá quiero, a ver si está bien lo que estoy diciendo, ¿no? Quiero 0 más 2. Y si miro lo tuyo, q2 me da 2 por 0
más 2 por 1, más 2 por 2, ¿no? Sí. Ah, claro. Está bien. A ver si solo está corrido en 1, porque me da la sensación que estaba corrido en más. Si yo hago Q de 3, me da. No sé por qué de repente yo escribo y no tarda en aparecer. Luego espera. Esto me da 2 por 0, más 2 por 1, más 2 por 2, más 2 por 3. Si está dando uno de más nada más, ¿no? Sí. Porque de 0 a n, está bien, tengo n más 1 términos, entonces me está dando los primeros n más 1 pares, ¿no? Esto me está arrojando, esto da la suma de los primeros n más 1 pares, ¿sí? Pero se arregla haciendo q de n igual, la suma es de k igual 0 hasta n menos 1 de 2 por k. ¿Está bien? Que lo voy a tener que escribir, o sea, ¿esto qué va a ser? Esto va a ser la suma acotada sub f de una h de n, donde f de n es 2n, ¿sí? Una cosa, también, lo puedo pensar como la función constante 2 por n, o lo puedo pensar como n más n, ¿sí? Esto por las dudas de qué funciones puedo usar, ¿no? O sea que f es la suma compuesta con pi1 por pi1, eso sería el 2n, que es el que estoy metiendo acá adentro, y h de n sería n resta truncada 1. Acá también en 0 es diferente, pero como en 0 me da igual lo que quiera, está bien. Y esto es más fácil que lo otro que puse, ¿sí? ¿Se entendió? Esta era la que yo quería que me dijeran, así que está bien. ¿Dudas? Una consulta. La parte Sí. ahí del límite de la sumatoria no lo veo muy bien en la fórmula de abajo de todo. Yo pensaba que tendría ¿En que lo que hice tener en como... verde o en otro color? No, no, en verde, en verde. En verde, sí, ¿qué cosa? La parte de Q de n igual a la sumatoria, Sí. casi abajo de todo. Esa parte no entendí bien cómo se integró el n a la menos 1. ¿Por qué puse n menos 1 y no n? No, no, o sea, entendí por qué, no terminé de entender cómo se pone en Porque entonces, la... esto vendría a ser esto es h de n, ¿está bien? ¿Eso me preguntabas? Sí, claro. Fíjate que si, no sé si vos estás copiando mientras escribo o no, pero cuando definimos, si no, espera que subo. Cuando definimos suma acotada, no importa, si subo me duele más, espera que escribo acá la definición. Es más fácil. Recordemos que suma acotada sub f de x, esta es de una sola variable, esto es la suma desde k igual 0 de f de k hasta x. O sea, lo que va acá arriba es donde estoy evaluando la suma acotada. Entonces, si Ah, la ok, suma perfecto. sumatoria va hasta n-1 es donde estoy evaluando, pero si no es en x, o no es en y, o no es en n, yo puedo componer con una función, que es lo que estoy haciendo acá. Digamos, acá q lo estoy escribiendo como suma acotada sub f compuesta con h. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Acá en el ejemplo en verde no escribí todo que es composición de RP, qué sé yo, habría que hacerlo igual que lo hice en lo anterior, pero era para que vieran otra manera de hacerlo que sugirieron ustedes. ¿Está bien? Si quieren, ya que estamos, veamos qué pasaba
si nosotros queríamos que en 0 dé otra cosa, que era el problema que aparece. No, vamos a hacer esto. ¿Qué pasa si yo logro? ¿Qué pasa si? No, lo voy a escribir distinto. Sí. Me piden probar que f de n es RP y yo logro probar que f moño de n es RP y f de n, como que de repente el lápiz cuelga, es igual para n mayor o igual que 2, pero f de 0 es distinto de f moño de 0 y f de 1 es distinto de f moño de 1. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Me piden probar que una función es RP. Y yo con mucho esfuerzo, después de 2 carillas de escritura, logro armarme una F. Yo no la armé como F moño, logro armar la F y digo, logro probar que es RP, pero después me doy cuenta que coincide con la F que me pidieron en todos los valores menos en 0 y en 1. ¿Entienden lo dramático de la situación? ¿Están ahí todavía o se durmieron? O sea, 23 participantes, arranqué con 33, perdí 10. Por eso no hay que grabar. Porque yo grabo, entonces se van y después ven la grabación. No, no, así no sirve. Así no. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, me piden probar con una FSRP. Y yo, toda contenta, después de 2 carillas de escribir y hacer cosas, creo que logré probar que la FSRP, pero me doy cuenta que en 0 y en 1 no da lo que tenía que dar. ¿Por qué puede pasar esas cosas? Y porque cuando voy transformando la función, escribiéndola de otra manera, ya sea porque una resta la transformé en una resta truncada o por alguna otra razón, hay 2 valores donde no me coinciden. ¿Qué hago? ¿Tiro toda la basura? No. Emparcho. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Hago un parche para el valor de 0 y de 1 para que me quede lo que yo quiero. ¿Cómo se hace eso? De la siguiente manera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. ¿Alguien abre el Sí, micrófono? sí. ¿Sí? ¿Sí? Vale. A ver. Bueno, lo arreglo. ¿Cómo que cuelga el lápiz de repente? Lo arreglo. Así. Hacemos. F de n, que es la que me piden probar, la voy a escribir como f moño de n por mayor. Hoy el menor igual lo hicimos, ¿no? Sí. Igual que 1. Yo acá vamos a escribir así, por n mayor o igual que 2. Después veo cómo lo escribo. Por n mayor o igual que 2. Más, si n es igual a 0, que me devuelva f de 0. Y si n es igual a 1, que me devuelva f de 1. ¿Hasta ahí se entiende? Ahora hay que escribirlo con cosas RP, pero digo, ¿se entiende? Dice, si n es mayor o igual que 2, supongamos que esto es un predicado, entonces me devuelve 0 o 1. Si n es mayor o igual que 2, me devuelve 1. Si n no es mayor o igual que 2, me devuelve 0. Si n es mayor o igual que 2, devolveme f moño porque da f.
Y si n es igual a 0, devolveme la constante f de 0. Y si n es igual a 1, devolveme la constante f de 1. Bueno, ¿cómo escribimos esto bien? Ahí no lo podés escribir como una función partida y usás el teorema, los teoremas que vimos. Sí, podemos escribirlo como una función partida, eso es una posibilidad. Ahora que ya lo escribí así, lo sigo así, que es más o menos el mismo trabajo, porque tengo que definir esto como un predicado y eso. Pero sí, se puede escribir con una función partida. Acá voy a escribir CP de n y así voy camino a eso que decís vos. Y acá voy a escribir EQ n, no me acuerdo cómo se llama, creo que es H0, ahora lo escribo abajo, por H sub F0 de n, más EQ n H1 de n, por H F1 de n. ¿Dónde? HA de n en n, tal que HA de n es igual a SRP por ejercicio de la guía. ¿Dónde estoy usando eso? Un montón de veces. Cuando digo h sub 0 es la función constante 0. H sub 1 es la función constante 1. Quizás la que puede chocar más es esta, h sub 0, f de 0. F de 0 es un número natural, entonces yo puedo escribir tranquilamente h sub f de 0 es la función constante que para todo n devuelve f de 0. ¿Está bien? Y CP va de n en n, tal que CP de n es alfa de n menor o igual que 1. ¿Está bien? Si n es menor o igual que 1, va a devolver 0. Si n es mayor o igual que 2, va a devolver 1. Pongo el menor igual porque lo hicimos hoy. Menor o igual, lo hicimos hoy. Y no me acuerdo cuáles otros había en la práctica. Y entonces esto sería alfa de n menor o igual a h1 de n. ¿Sí? O sea, por ejemplo, CP es alfa compuesto con el menor igual, que está compuesto con pi1 por h1. ¿Sí? Y bueno, no lo voy a escribir, pero lo que estoy diciendo es que, ¿por qué la F me queda RP? Porque F moño es RP, ya lo probamos, producto es RP por ejercicio de la guía, CP es RP por composición de funciones RP, que lo tengo acá abajo, la suma es RP, ejercicio de la guía, EQ es RP, ejercicio de la guía, la función constante es RP, ejercicio de la guía, producto es RP, ejercicio de la guía, y es composición de todas esas funciones que son RP. Entonces, lo que les quería mostrar con eso es que si hay algunos valores donde fallan, uno lo puede emparchar de esa manera y no tirar a la basura todo el trabajo hecho. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Me queda podría seguir un poquito más, pero no les veo las caras. Perdí 10 alumnos en el camino. Prefiero que lean todo esto bien tranquilos para mañana, ¿sí? Y mañana lo que vamos a ver, hoy que vimos entonces, los predicados, empezamos con predicados RP, funciones características, las funciones partidas, suma acotada, productoria acotada, esto de emparchar si en un valor no me da bien, ¿sí? Y lo que vamos a ver mañana son cuantificadores acotados, o sea, universal acotado, existencial acotado, visto como funciones RP, minimización acotada,
¿sí? Mañana en principio estaríamos terminando con funciones RP. Entonces lo que necesito es que se entienda muy bien toda la teórica que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Por las dudas que alguno hoy esté un poco perdido, para que mañana remonte con lo que seguimos viendo mañana, que es un poco más de esto, algunas un poquito más complicadas, ¿sí? Así que bueno, dejamos acá por hoy, salvo que me quieran hacer alguna pregunta. Bueno, nos vemos mañana, ¿sí? De la práctica en principio no, yo lo que quiero es que lean bien la teórica y después mañana sí, a la tarde, Mechi les dirá hasta dónde pueden hacer de la práctica. Bueno, Dale, nos vemos profe. mañana. Gracias por estar ahí. Gracias, Mariela. Chao. Chao, Profe. gracias. Nos vemos, gracias. Chao, gracias.